¿Qué tal, amigos de Reacción en Cadena? Qué gusto saludarlos. Aquí comenzamos la batalla, aquí comenzamos un martes que fue tocado por la Champions en ese tremendo juego. Una semana que tiene final ya de MLS el próximo sábado, final también de la Liga MX, después de que también ayer se presentó un nuevo espacio, un nuevo escenario para el fútbol mexicano, que no nos dio tiempo de desglosarlo y que con mucho gusto, porque ayer andábamos todavía con la euforia de la Cruz Azuleada, ¿no? De Checo Pérez, con mucho gusto creo que valdrá la pena poderle darle una amplitud a todos los mensajes. Pero aún así también hubo un tema que vale para todos ustedes y sobre todo para los regios, realmente entender. Javier El Vasco Aguirre llega al fútbol mexicano en una negociación fuerte, contundente, ida y vuelta, tratando de buscar lo que va a ser un personaje que tiene que volverle a sacarle brillo a una constelación de futbolistas que se aburguesaron, a una constelación de futbolistas que optaron por realmente hacerse a un lado del protagonismo con el que se estaba trabajando con el Turco Mohamed y con Diego Alonso. Lo palpó el dueño del Monterrey. Sintió la necesidad de tener a alguien que no estuviera ni un solo futbolista por encima del proyecto de Monterrey. ¿Quién lo podía hacer? Cuando ya el Turco Mohamed tenía muchas amistades, cuando estaba enraizado, cuando había probado las mieles de los títulos. El mismo Diego Alonso, que no pudo en ciertos momentos o facetas, pero que también le dio un campeonato al equipo de Monterrey. Alguien con un temperamento y un carácter diferente, pero sobre todo con un imán y respeto. Monterrey levanta la mano desde ahora para ser el gran protagonista del fútbol mexicano en el siguiente torneo. ¿Por qué? Porque trae al mejor técnico mexicano de todos los tiempos. Porque trae al técnico que los va a poner en la palestra mexicana de todos los lugares, de todos los noticieros, de todos los espacios. Porque eso es lo que tiene Javier Aguirre. Porque Javier Aguirre comunica, porque Javier Aguirre proyecta, porque Javier Aguirre es un protagonista en sí. Porque Javier Aguirre sabe hablarle al mexicano, porque Javier Aguirre sabe hacer show, porque Javier Aguirre le pone huevos al fútbol. Y a diferencia de otros personajes que han terminado dándole en la torre al fútbol mexicano, como el Tuca Ferretti, con todo y sus logros, se va a requerir que alguien pueda superar el protagonismo de Javier Aguirre. Y ese no existe. Bienvenidos amigos de Reacción en Cadena a la era del Vasco Aguirre en la Liga MX, con el mejor proyecto, con la mejor plantilla, el Monterrey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Oye, Luis. Sí. Te quiero, mano. Buenas noches a todos. Carlos, Enrique, ¿sabes qué? Escuchaba tu reflexión y mira que no es subirnos en esta ola nosotros, pero en el último año y medio, por el otro proyecto alterno que tenemos, el otro proyecto, la Octava Sports, hemos estado muy de cerca de lo que es Rayados de Monterrey, Enrique, y diste algo en el punto. Rayados quiere dejar de ser una marca regional. Y hoy, con la llegada de Javier El Vasco Aguirre, están dando ese paso para, yo no sé si se valga la palabra, pero para nacionalizar la marca Rayados de Monterrey. Tienen a un hombre que es visto por todos los aficionados al fútbol mexicano como ese técnico bonachón, como ese técnico dicharachero, como somos los mexicanos, ¿no? En realidad, ¿no? Que nos aventamos un chingao, que nos aventamos un me vale madre, ¿no? Así somos los mexicanos y pareciera que hoy Javier Aguirre representa esta culturalidad del mexicano. Ya en lo deportivo tendremos oportunidad de analizarlo, pero hoy Rayados da ese paso que ha buscado, importantísimo. Si te parece, hoy le entramos también un poco a lo deportivo. Digo, yo sé que tú no veías fútbol de Medio Oriente. Tampoco viste la selección de Egipto, porque tampoco yo lo hice. Yo lo hice. Es más, vi un par de juegos de Japón, no lo voy a negar, cuando lo echaron en la Copa Asiática. Pero lo platicamos, Carlos Alberto, lo platicamos con mucho gusto. Carlos, te dejé al final en esta ocasión porque evidentemente no dejas de ser la voz fuerte. Y sobre todo, Carlos,
creo que es muy importante decirle a la gente que Carlos Albert ya vio los partidos de repetición de Javier Aguirre en el Mundial, y los está tuiteando para que no se saquen de onda, Carlos, ¿no? Hay que decirles que sí. El tuit de ese partido contra Sudáfrica, ¿no? O sea, no vaya a ser lo otro. acabas de ver y no es otro, es él mismo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Luis Enrique. ¿Sabes qué? En verdad, te lo digo, me gustó muchísimo tu editorial acerca de Javier. Creo que lo definiste en ese poco tiempo a la perfección. Solamente una cosa con la que yo no estuve de acuerdo, que es la que comentaste que es el mejor técnico mexicano de todos los tiempos. Yo creo que no, yo creo que fue Nacho Treyes. Pero en cuanto a su personalidad, sus logros, lo que va a hacer, me parece que fue una editorial exacta de lo que es Javier Aguirre y a lo que viene y a dónde viene. Así es que yo creo que va a ser muy exitoso su paso por el fútbol mexicano, su regreso al fútbol mexicano de Javier el Vasco Aguirre, a quien yo le tengo mucho aprecio por muchas cosas y mucho respeto se ha ganado para mí también como un profesional. No estoy de acuerdo con él en todo, pero lo aprecio y creo que es un gran técnico. Además, se te olvidó también decir que pasó por España. Vamos a una pausa y vamos a darle. Insisto, hoy tenemos un programa muy bueno, No le vaya a cambiar, no se vaya a emocionar. Vamos a hablar mucho tiempo de la final del fútbol mexicano, se los prometo, se los garantizo. Estaremos haciendo muchas cosas por este juego, en donde hablaremos de Andrés Lilini, de Nacho Ambriz, evidentemente también de cómo América ya prepara la Liga de Campeones de la CONCACAF, el tema de Cruz Azul, que Luis Castillo es de las personas más informadas, más enteradas de lo que pasa con el equipo de la máquina. Pero no queremos dejar a un lado lo que no, por tanta euforia del Checo, por tanta euforia de la Cruz Azuleada, dejar a un lado de un día tan intenso que fue el lunes. Ya sé que apenas es martes, pero teníamos que hacer nuestro esfuerzo, como les gusta en este proyecto y en este espacio, para no dejar a un lado lo de Mikel Arriola y no dejar al lado lo de Javier Aguirre. Así que pausa y regresamos. Hola amigos, soy Javier Aguirre, soy Rayado y arriba el Monterrey. Efectivamente, bien dice, fueron casi 20 años fuera y qué mejor que llegar de vuelta a mi país y a una gran institución como es Rayados de Monterrey. Me ofrece todas las posibilidades de seguir creciendo. ¿Qué aprendes fuera? A valorar lo que tienes dentro, entrenar con climas adversos, me refiero meteorológicamente hablando, con nieve, con esas nevadas terribles en Zaragoza, en Pamplona. Trabajar con traductores no es nada fácil en el mundo árabe. ¿Qué he aprendido? Pues eso, la capacidad de adaptación, la rapidez de la misma. Ya te digo, la principal lección que yo creo que terminas aprendiendo es valorar como mexicano lo que tienes. Tenemos un gran país, un gran país. Soy un cuate que tuve la oportunidad de tener una familia trabajadora. Soy un tipo normal al que hago cola en el banco para pagar la hipoteca, o soy una persona como cualquier otra. Como profesional sí he sido un poco aventurero, un mucho diría yo, y me fui. Entonces, aventurero digo yo. Ya una vez que estoy instalado, donde sea, me da igual. Me gusta mucho el trabajo, me gusta mucho estar en la cancha, me gusta mucho exigir al jugador, me gusta mucho, soy un tipo que hablo mucho, veo mucho a los ojos, intento ser transparente, franco, prefiero que te diga la verdad en ese instante y no darte 20 mentiras que al final no sirven para nada. En cuanto a relaciones humanas, dudo mucho que algún jugador o alguno que haya compartido vestidor conmigo diga que yo no le fui leal, que yo no le fui fiel o que yo le mentí. Pues mira, primero, sin lugar a dudas, volver a mi país, volver con los míos. Me hace falta ese cobijo, esa carnita asada con los amigos, esa cervecita, hablar el mismo idioma. Al final de cuentas, pues soy de allá y ahí crecí, ahí me formé, ahí fui jugador, entrenador y lo único que hice fue, pues durante 20 años, extrañar mucho a mi tierra. Entonces, esa es la principal motivación. Luego que llego a una grandísima institución que no tiene nada que ver con la que dejé hace 20 años, nada que ver. Hoy tiene títulos, tiene una estructura impresionante, una infraestructura también, un grupo humano cálido. Conozco desde hace muchísimos años a Duilio,
Y siempre ha habido una cordialidad y un respeto, y esa es mi principal motivación, volver con mi gente. ¿Cómo se percibe? Pues como un equipo pujante del siglo XXI. Los títulos así lo hablan, los últimos años. Un crecimiento impresionante, una velocidad de crucero y sobre todo el ambiente que genera de familiar, ¿sabes? Pero percibo desde fuera, es más, todos los jugadores que han salido de ahí por diversas circunstancias hablan maravillas de la que acabo de leer hace poco a Chupete, que mandó un mensaje a la afición rayada. Pues esto te habla del cariño con el que los jugadores se sienten ahí dentro, ¿no? A ver, mano, a ver, lo que les decía de la parte deportiva, entiendo lo de Nacho Treyes, Carlos, me queda clarísimo, y evidentemente más tú. En ese sentido, pues por más que yo quisiera ver videos o entender legados y todo, pues Nacho Treyes a lo mejor lo tendríamos que dividir, y como en México todos los técnicos son caseros menos Javier Aguirre, pues ahí evidentemente para muchos ya trae ventaja, ¿no? Pero quitando esta vanidad de lo casero o que fue el que emigró, hablo en temas de selección mexicana, momentos, espacios, evolución de fútbol, retos, proyectos. Javier Aguirre se le tiene que achacar, creo que dos cosas. La primera de ellas, ser el bombero requerido o necesario para levantar anímicamente a dos generaciones de selecciones mexicanas que pudieron quedarse sin mundial. Con todo y que México no tiene ni debe por qué quedarse fuera de un mundial, Javier Aguirre lo encontró en dos ocasiones. Javier Aguirre le dio una personalidad de nueva cuenta al futbolista mexicano, que encontró crisis en la era del Chepo de la Torre y crisis en la era de Ojitos Meza. Lo rescató. Y curiosamente, ese sello se le fue quedando en el fútbol español para conseguir 3 salvamentos. Pero uno de ellos es crucial en la historia moderna de nuestro fútbol. Y ese se llama Atlético de Madrid. De acuerdo. Lo regresó a una Champions. Y gracias a que regresó a una Champions, un proyecto que tenía 10 años de no asistir, entraron a esto. Y aparte, sí te lo dice Miguel Ángel Gil, entraron a este círculo virtuoso de los nuevos presupuestos. Y hoy el Atlético de Madrid es un top 8 del mundo. Y fue generado en un pilar Javier Aguirre. De ahí vino una carrera que sí está más pegada a procesos oscuros, porque vino la presión de la parte legal de España, que lo obligó a buscar oportunidades y opciones fuera de España. Y es ahí donde evidentemente Javier Aguirre, nos guste o no nos guste, Egipto, Japón, yo sé qué cosa, no hemos sabido cuál es el Javier Aguirre actual, ¿no, Luis Carlos? Sí, yo añadiría algo. A ver, haces un extraordinario recorrido. Sirve Javier Aguirre en el fútbol mexicano, 99, su última etapa, ¿no? Es la piedra fundacional de la gran historia de Pachuca en la época moderna, de ese Pachuca multiganador. Luego, a los Osasuna, post-mundial 2002, va, trabaja, apoya, tanto que se habla, es que el mexicano no se apoya. Ya se nos olvidó que se llevó a Nacho Ambriz, hoy Nacho Ambriz en la palestra, hoy Nacho Ambriz, uno de los mejores técnicos en la actualidad, que pudieron haber terminado normal, es parte de las relaciones humanas. Le abrió el camino en Europa. Y intentó llevar a futbolistas mexicanos, Vidrio, Ochoa, que después les fue muy mal y no aprovecharon la oportunidad, es otra cosa. Lo que decías del Atlético de Madrid, ¿no? O sea, pone la parte fundacional para que hoy veamos esta nueva historia del Atlético de Madrid. Ya después lo demás pues son episodios que difícilmente lo puedes juzgar a partir de esa historia personal que vivió, que para él afortunadamente la justicia determinó que nunca tuvo que ver nada en los amaños de los partidos en el fútbol español, ¿no? Entonces, cuando no tuvo esa presión le fue evidentemente. Es un técnico que también puede ser tachado de tramposo, de muchas cosas, ¿no? Hay algo, Carlos, que va junto con pegado en esta historia. ¿Qué le hacía falta a Monterrey? A todas luces, carácter. A todas luces. Es más, Javier Aguirre no entraba en la palestra de técnicos porque no quería, porque Javier Aguirre ha sido primera opción del América varias veces, de Chivas varias veces, de Cruz Azul varias veces, de Tigres varias veces. Lo convenció Monterrey. ¿Y qué le va a imprimir a Monterrey?
Algo que, ojo, yo sí tengo que decirlo, a mí el Turco Mohamed se me hace para la Liga MX top 3 hoy. O sea, es Miguel, es evidentemente el Turco Mohamed, y yo todavía no se la creo a Nacho Ambriz, ahora que salga campeón se la podré creer, Y pero el si no Tuca. yo me quedo con el Tuca. Pero es que a mí el Tuca, Carlos, sería contradecirme en mis últimos 10 años. Con todo y que le dio un título a Chivas, perdón, pero ese título que se lo dio a Chivas lo hizo jugando bonito. Que la gente no se engañe, porque goleaba y jugaba bien, pero este Tuca da hueva, o sea, perdón, pero además no tenía No las te herramientas. preocupes, Carlos. Así le decía técnico caduco a Vucetich y después lo adulaba, ¿no? Tu camión y no te debes de retirarte, Vucetich. Está bien, Normal, está bien. veas, pero bueno. Y de ahí evidentemente pongo a Vucetich, pero Javier Aguirre llega. Oh. Javier Aguirre llega con una personalidad que va a ser, no sé cuántos vayan a sobrevivir de este proyecto de Monterrey, Carlos. Pero ¿tú crees que Dorlan Pavón no le va a poner el 115% a la semana si se queda? ¿Rogelio Funes Mori no le va a poner el 115% a la semana si se queda? ¿Vincent Janssen no le va a poner el 115% si se queda? ¿Miguel Ayun no se va a reinventar una vez más? Miguel Ayun. ¿Jesús Gallardo? ¿César Montes? ¿Charly Rodríguez? Estoy hablando de 4 jugadores seleccionados, ya quitamos a la Ayun a lo mejor de esta. Los otros 3, base de esta selección. ¿Tú crees que Javier Aguirre no les va a meter un cohete por ahí, Carlos? No les va a poner un cohete por ahí. Se los va a poner. Sí. Y eso es lo que quería. Y eso es lo que va a hacer la gente que va a ver a un Monterrey partirse la madre. Que creían que ya no lo estaba haciendo. O sea, es tremendo, Carlos, el Yo estoy de acierto de acuerdo. tener a Javier Aguirre. Estoy de acuerdo, yo creo que es una de las decisiones más importantes y más interesantes que ha tomado el Monterrey en los últimos años. Y creo que es muy buena decisión y creo que les va a funcionar muy bien, porque como tú dices, llega un Javier Aguirre en un momento muy importante de su vida, de su carrera, como persona y como técnico muy maduro, con muchísima experiencia y pues indiscutiblemente se va a convertir en uno de los técnicos más importantes, no Ojo. solamente de México, sino también de América, ya verás. Yo espero, yo difiero un poco contigo, Carlos, porque creo que ya viene en la parte final de su carrera como entrenador, ¿no? O sea, porque su último proyecto en España, ¿cuál fue? El Leganés, ¿no? El Leganés que termina descendiendo. O sea, ya no volvió a tener proyectos. O sea, por supuesto que le reconocemos lo del Atlético de Madrid. Después le costó mucho. Y él me parece que también acepta. Qué bueno, para mí es un gran trabajo de la gente de Rayados, porque otra vez le gana esa oportunidad. El América, sí, jugó en América, campeón en América. El 13 de Chivas se retiró en Guadalajara en la 91-92 en un partido contra la UDG. Pues ninguno de los dos pudieron convencerlo. No sé si por dinero, no sé si por proyecto, pero es Monterrey el que lo trae. Sí. Dime. Yo te voy a decir una cosa. Sí, Javier Aguirre no está en la etapa crepuscular de su carrera. O sea, yo no sé qué afán hay que retearlo. Ve la edad que tiene. Está en la etapa más bien en donde puede proyectar la madurez de su carrera. Es más, creo que Javier Aguirre está a punto de vivir, si le va bien, por ejemplo, con Monterrey, que creo que es lo que le va a pasar, va a vivir la etapa que puede ser la más intensa de su carrera como técnico. ¿Cuántos años tiene el Vasco? ¿65? Menos, 60, 62. 37, arrancó a los 37, el 96. No inventemos, 62, Solo deja sí, decirle ver, a mi esposa chécale. que está a punto de irse Tiene- el té, ¿verdad? Tiene por ahí de 60, un poco menos. No tiene más, porque es la época de Hugo Sánchez, 62, 63. Si no, menos de 60 no. Según yo es 58, 59, pero lo checamos con muchísimo gusto, ¿no? A ver, 58, nació en el 58, 62. Tiene 62 años. 62 años. No, Está pero joven para ser técnico. no me parece que 62 años implique que llegue Sí, el Carlos, declive, ni pero es lo mucho que te menos. digo. No, yo no estoy sé, diciendo el yo declive, no sé a ver, dónde lo sacó. ojo. No, es que tú ya lo estás retirando. Que no, Luis, es que, a ver, ¿Crepúsculo de su carrera? No, él lo dijo, vea, yo dijo en la parte final, y que la parte Por final de eso, su carrera no pongamos- necesariamente indica que viene a la baja. Para Por mí eso- ya en la parte final por de su eso, Luis, carrera.
pongamos Hugo Sánchez, que diga, regresó que diga a los mexicano. Luis, Perdón. Luis, A ver, déjame Luis, ahora terminar la entiendo idea. por qué Y te dejo Gerardo hablar. no te deja hablar, ¿eh? No. Dale, haz tu programa, es tu show, güey, dale. No, ya no, ahora tú lo conduces. No, perdón. No te pongas así, tú lo conduces. No te pongas así, güey, no te pongas así. Vamos a hacer una pausa en lo que Luis... Llega en muy buen quiere momento, seguir. Javier. Claro, Carlos, claro. Muy buen Claro, de momento. aquí a los 70 años vienen 8 años en donde vamos a ver una nueva era, ¿eh? En el fútbol mexicano. Y se debe a Javier Aguirre. Se debe a Javier el Vasco Aguirre. Bienvenido al fútbol mexicano vasco. Y para Luis, bienvenido. fíjate, Luis. No, Luis, para mí Luis, sí, a ver, esto que no se confundan las cosas, es una mentada de madre, Luis. Luis, es una mentadita de No madre. te veo, ahorita es lo que ves, no te es una veo. mentada. No Bueno, te veo. Pero la gente espérame, lo está viendo en la que tele. no se confunda, que no, yo decir que viene la parte final de su carrera no necesariamente es que venga a la baja. Para mí viene ya en la parte final de su carrera. A mí me hubiera gustado ver al Vasco hace 10 años aquí en México. A mí. Pero no necesariamente es que ya venga en declive su carrera. Eso es A ver, una pregunta rápido. Carlos, tenemos... Sí, adelante. Suponiendo que no estoy de acuerdo contigo, que tuvieses razón y que fuese la parte final de su carrera, ¿eso tiene que ver con su calidad y con sus potencial y sus posibilidades? No, y te pongo el ejemplo, Carlos. Entonces, no, porque a mí me hubiera gustado verlo aquí dirigir a la América, a Chivas, después de haber pasado por el Atlético de Madrid, no después de haber pasado por el Leganés, y no después de ya no haber encontrado chamba en España y que se le haya ido el sueño de ir a dirigir a la Premier League. Ese fue el gran sueño de Javier, válido, y yo se lo aplaudo. No lo logró, lamentablemente, pero a mí me hubiera gustado ver a ese Javier Aguirre, al Vasco, después de haber dirigido en el Atlético de Madrid, en el cenit de su carrera. Cenit de su carrera. Es tu programa. Te voy a pintar un desierto con esta brocha. Te voy a pintar un desierto con esta brocha para que te pierdas. No te veo. Para que te pierdas. Pausa. Vamos una pausa. Reacción en cuando alguien se portaba mal, el coscorrón, ¿cuál era? Mandarlo al exilio de embajador, entre más lejos era mejor, ¿no? Así le hacen en política. Vete a la India de embajador, debes de seguir acá, pero entre más lejos mejor, pues lo envían de embajador, que la Liga Norteamericana pues no va a tomar ninguna decisión, todo va a pasar por manos de ya sabemos quién, y habló de qué viene, si antes la Liga Norteamericana o la Copa Libertadores. Esto respondió Enrique Bonilla Barrutia. En el caso de la pregunta, ¿qué va a ser primero, qué va a ser después? La realidad es que una parte importante de la decisión que me lleva a solicitar la división de los trabajos es precisamente el poder dedicarle más tiempo a todo el contexto internacional que, dado que tenía yo la operación tanto nacional como internacional, hacía que en algunos momentos se alentara cualquier tipo de negociación, cualquier tipo de plática, cualquier tipo de aterrizaje de planes y proyectos. Tienes toda la razón, Luis, bla, bla, bla. Te digo algo, yo veo a un Bonilla despidiéndose. Sí. Yo veo a un Bonilla hoy, como bien tú le dices, siendo parte de este cambio y, híjole, no sé, pero hay más temas, Luis. Hay más temas. También habló Mikel Arriola, le preguntaron a Mikel Arriola sobre el tema de la unidad de inteligencia financiera. Pero antes, hablaron los dos, pero Bonilla a su estilo, si me permiten, yo primero quiero contestar, porque Mikel Arriola viene llegando apenas. Eso fue lo que dijeron, si hay investigación o no de la unidad de inteligencia financiera hacia el fútbol mexicano. Quisiera recalcar, porque muchas veces suena como que la unidad de inteligencia financiera está encima de nosotros porque tenemos algo turbio o algo que esconder. Al contrario, desde el día cero, cuando pudimos entrar en pláticas con el doctor Nieto, cuando pudimos platicar del interés que teníamos en transparentar toda nuestra operación
y que además nos pudieran ayudar a evitar a que dinero que no debe de estar circulando en nuestro sistema entrara por nuestro fútbol. Desde ese día la relación ha sido estrecha, ha sido de colaboración y ha sido voluntaria de ambas partes, lo cual nos ha llevado a una gran relación y hasta el día de hoy seguimos trabajando de la mano y estoy seguro que ahora con el apoyo de Mikel pues vamos a trabajar todavía más de la mano, ¿no? Creo que lo que va a existir es una práctica de transparencia, de generación de valor, de acompañamiento con las autoridades para efectos de seguir beneficiando al fanático, al aficionado, pero también, y aquí sí que me oigan todos los jugadores y las jugadoras, pues tienen un gran aliado para su desarrollo personal. Carlos, ¿tú crees que dicen que todo está bien? O sea, ¿nos chupamos el dedo o no, Carlos? Digo, te lo pregunto a bote pronto, ¿no? O sea, No, escúchalo si es... O sea, parecía una conferencia de 1900, cuando se cayó el sistema y salen a decir que Salinas era presidente electo, ¿no? Así es. ¿Cuándo es cuando... O sea, ¿por qué creen que una persona como Mikel Arriola, con el currículum que tiene y con su especialidad, lo llaman en la federación? Pues es para que los ayude a salir menos fregados de cómo van a salir, por todas las estupideces que hicieron a nivel de impuestos, de haciendas, de contrataciones, por todo eso es su especialidad y lo llamaron para que se las arregle, por supuesto, porque de fútbol, digo, no tiene ningún historial. Yo creo que das en el punto, Carlos. Yo no demeritaría de que haya jugado y que fue pelotaria a gran nivel. Yo diferenciaría eso de que necesariamente el presidente de la Liga de MX o de la Federación debe de saber fútbol. Para mí, Mikel Arriola llega por algunas razones fundamentales. Una, y con la expertise que tiene, estuvo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dicen los que saben que su estrategia salvó del quebranto al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy en esas anda el fútbol mexicano. Dos, trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en algún momento. Dicen los que saben que se busca la estrategia para tratar la palabra que más nos gusta en esta 4T, Enrique, transparentar lo que está sucediendo a nivel fiscal en el fútbol mexicano. Y tres, aunque no es un político de carrera, sí un servidor público, que hay que diferenciar una y otra cosa, también lo traen para tratar de conciliar intereses, que con esta capacidad que tiene de lobbying, dicen los que saben, es otra vez juntar en el mismo camino que los Chuchos, que los Iraragorri, que los Cuatro Fantásticos vuelvan a sentarse en la misma mesa y puedan departir el pan, ¿quiénes son los la Cuatro sal, Fantásticos? el vino y algo más. Los Cuatro Fantásticos. Ay, no te hagas, a ti te dijeron ayer o antier o no sé cuándo. No, yo no conozco los Cuatro Fantásticos. Los cuatro, les doy sus iniciales. El primero, sus iniciales son Emilio Azcárraga. El segundo ¿Y él quién sería? ¿La Mole o sería el hombre elástico? Espérate, les doy y ustedes les van poniendo. El segundo sería, iniciales solamente, Ricardo Salinas Pliego. El tercero, Alejandro Iraragorri. Y el cuarto, Jorge Alberto Hank Insunza. Esos son los Cuatro Fantásticos. Ahora, hay que buscar que del otro lado vuelvan a congeniar los intereses con los demás grupos, con Pepe González Ornella, que la gente de FEMS está molesta, sigue molesta por Cemex, jugarreta, Cemex, Amauri, todo este. JM, bueno, ahora es el hermano. ¿Quién es JM? Jesús Martínez, pero ya es el hermano. AM. Qué cosa. Oye, a ver, una más, un piloncito. ¿Qué más se dijo? Porque fue 1:20 lo que hablaron. 1:45. Yo lo empecé en la comida. Bueno, terminé de comer, me fue el programa que tenemos en la octava. Arrancó el programa y no terminaban, ¿no? Como 1:30. El otro tema que me parece importantísimo es, y que debemos de estar en esta época, que no sé si hay crisis, pero si hay una contracción, le cuestionaron sobre el famoso control económico de la Liga MX. Y si va a haber el famoso tope salarial
tope salarial en el fútbol mexicano? Se lo preguntaron a Mikel Arriola, pero cuando iba a responder Mikel Arriola dijo, bueno, pero antes déjenme decirles, así que los dos, Bonilla y Arriola, responden sobre este tema. Me voy a meter en la pregunta de Mikel, puesto que Mikel le lleva solo la asamblea del día de hoy y por lo tanto todavía no alcanza a tener la información completa. En ningún momento está contemplado y así está hablado en la asamblea, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia está contemplado el establecer un tope salarial en la Liga MX, ni en la varonil ni en la femenil. Pero te diría yo en términos conceptuales, yo no soy fan o no soy amigo de los topes salariales o de las distorsiones de mercado, ¿no? Yo creo que el mercado se comporta de manera racional y que las administraciones, pues cuando le ponen topes o cuando ponen límites, creo que lo que hacen es sobreregular y eso implica también incentivos a que los actores en ese mercado pues hagan alguna cosa para burlar. Insisto, yo veo la despedida de nuestro querido licenciado Enrique Bonilla. Una despedida en donde Carlos se nos va. No es lo mismo, pero algo similar se nos va. Ah, exactamente. Ya lo están esperando en las farmacias, No, Carlos, no. Oye, yo digo así. En fin, cualquier parecido con el México de los 80s es mera coincidencia. Vamos a una pausa y regresamos. Compañeros, hoy vamos a dejar a un lado el sin discusión. Hoy, en lugar de tener un ping-pong sin reta, vamos a abrirle el espacio. Mi querido Andresito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido, por cierto, de vuelta. Andrés Rodríguez está de nuevo con el equipo de Reacción en Cadena. Se los dije, estamos creciendo una vez más, mis hermanos. Andrés, tú que le sabes a esto, ¿qué tal? El partido de hoy, danos esta fotografía de algo que esperábamos durante tanto tiempo entre Messi y Cristiano Ronaldo. Saludos amigos de Reacción en Cadena, muy buenas noches Enrique, una tarde de Champions League que tuvo de todo para no variar las noches mágicas. La Juventus de Cristiano Ronaldo y de Andrea Pirlo de manera categórica le plantaron un 3-0 a Lionel Messi y el Barcelona en el Camp Nou para quitarles el liderato del grupo después de haber perdido el partido de ida, por llamarlo de alguna forma, 2-0 en un encuentro en el que CR7 no estuvo por coronavirus. Sin embargo, el tema que se roba las portadas y que se ha llevado la nota principal es el tema de racismo en el partido entre el Paris Saint-Germain y el Istanbul Basaksehir. Sebastián Coltescu, el cuarto árbitro del equipo arbitral, insulta a Pierre Huevo y lo llama o se refiere a él como el tipo negro en una situación de expulsión. El equipo turco se va del campo y el PSG hace lo propio y se solidariza. Sin embargo, ya comunicó la UEFA que el encuentro se disputará el día de mañana, miércoles, con un equipo arbitral completamente diferente, pero con los 22 jugadores que iniciaron el día de hoy. Mañana el posible pase o eliminación del Real Madrid, así que se viene un muy buen día de UEFA Champions League. Los saludo con mucho gusto, muy buenas noches. Gracias Andrés. Oye, bienvenido de vuelta mi querido Anderson. Queremos platicar contigo, tú sí le sabes al fútbol internacional, no como veas. No como Gerardo, no, a ver, yo le sé más, pero bueno, vamos a una pausa.
Comenzamos, amigos. Aquí vamos con la sección de todos los martes, máximo avance. Nos enlazamos con el que sabe y le sabe bien, Arturo Carlos, que por cierto anda todavía llorando. Salud, Carlos. Salud aquí a Luis Castillo. Interrumpe mi presentación, pues sobre todo porque hay que decirle salud a Carlos Alberto. Luis, haz tu programa en serio, ¿eh? Si no quieres que presente al Chato, manda Carlos. Máximo avance, haz tu programa. ¿Cómo está, Chato? O sea, ahora dice que también tú vas a ser acerero de Pittsburgh y no quiere hablar de la derrota de ayer, ridícula, espantosa, ante el equipo de Washington, el triunfo de los Gigantes ante Seahawks, que todo es para que mis Vaqueros, el equipo del continente americano, no califique a los playoffs que está jugando en este momento ante el equipo de los Raiders. Pero ¿cómo está, Chato? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, pues la verdad, como que quitando un poquito de presión para todos los aficionados de los Steelers, creo que es sana la derrota que tuvieron, primero porque es contra un rival de la Conferencia Nacional, lo cual no implica directamente en el desempate con los Ravens, así que con los Chiefs, perdón, que todavía siguen arriba en esa parte, pero sobre todo porque creo que llega en un buen momento. Había tenido Pittsburgh una serie de demostraciones mediocres en las cuales había ganado los partidos, pero no había jugado como tendría que hacerlo un equipo que se perfila para ser el mejor dentro de la conferencia. Y creo que es una derrota que les cae en buen momento para tratar de sacudirse ese momento y pensar y tratar de encenderse hacia lo que viene en diciembre, que es lo importante con estas últimas 4 semanas de temporada regular, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, ¿por qué? O sea, Washington, ¿qué ha mostrado? A ver, Washington se envalentonó, como dices también, de entrada, cuando van al equipo de Dallas, que por fin había tomado un respiro después de que le ganó a Minnesota, van y en el Día de Acción de Gracias, pum, para variar, lo que ha sido toda la campaña de los Vaqueros, recibió más de 40 puntos. Pero ganarle a los acereros, o sea, Chato, creo que el tema no es como tú lo quieres ver, ya, no pasa nada. O sea, hay un tema que esa división, que era el hazmerreír, hoy levanta la mano incluso para calificar con números de 8-8, ¿eh? Sí, y además los Giants que también le pegaron a Seattle, es lo que podría suceder. Por ejemplo, imagínense el escenario, eres campeón divisional como el caso de los Giants, hubiesen recibido hoy a los Seahawks y que le ganen en la primera ronda. Todo el mundo se iría para atrás. Claro que se puede dentro de la NFL. Evidentemente no es el mejor proceso o el camino. Y dando una reflexión sobre el juego de Washington sobre Pittsburgh. La defensiva de Washington es bastante buena. Los dos pass rushers y además es muy buena contra el pase, algo que Pittsburgh ha tratado de manejar en su ofensiva y que claramente fue controlada. Los receptores siguen tirando una N cantidad de pases de manera estúpida. Y además, algo que para Pittsburgh creo que es crítico es la pasividad. No se vio como un equipo agresivo, con hambre. Y del otro lado sí. Y tienes un Alex Smith que después de perder casi la pierna, bueno, casi pierde la vida después de las 17 cirugías que tuvo por la bacteria que se le metió ahí en la pierna después de la cirugía que tuvo por la fractura expuesta. Va para regreso del año y no nada más esto. Los 3 últimos partidos que han ganado este equipo de Washington lo han hecho con él y de una manera extraordinaria. Creo que es claro ejemplo que tiene la capacidad para llevar este equipo no tan lejos, pero al menos está recordándonos el momento en el que él dejó al equipo después de esa fractura, que los tenía en condiciones para pelear playoffs y ahí está otra vez de vuelta Alex Smith. Creo que es buen momento, Chato, entiendo que hay muchos temas, pero solamente para seguir definiendo una pregunta, ahora justamente en el tema del mes de diciembre. Ajá. ¿Cuáles son los mejores equipos de la americana? ¿Cuáles son los mejores equipos de la nacional? Siguen siendo los Chiefs. Yo creo que la capacidad que tienen de acelerar cuando es necesario, o sea, ellos van a buen ritmo, 100, 120 kilómetros por hora, pero cuando ve a la policía atrás, le meten a 200 y no hay forma de alcanzarlos y así le vuelven a aflojar. Entonces, creo que es la capacidad ofensiva. Claro que hay defensivas que los pueden frenar, la misma de los Bills, el caso de Pittsburgh o los Ravens, pero pues incluso para Baltimore no es nada escrito todavía fuera de la temporada o de los playoffs, y además los Browns se han levantado la mano, pero sí arriba está el equipo de Kansas City. Y en la nacional, pues mira, mientras no pierdan los Saints, pero aguas con Green Bay y todavía hay que ponerle atención a Seattle. Sí fue una mala derrota, yo creo que las peores que ha tenido Pete Carroll como coach del equipo, pero pues eso pasa en un domingo cualquiera, ¿no? Como en la película, todo puede pasar en un domingo cualquiera, así que hay que tomar las cosas con calma, pero sí la nacional se nota por debajo de la capacidad que hay en la americana, ¿eh? Sí, esperábamos más de muchos proyectos y levanta la mano, ¿no? El caso de también Los Ángeles, el equipo de los Rams, pero bueno, si te parece,
Si te parece, Chato, lo seguimos platicando el viernes en más, con el máximo avance, sobre todo para que Luis Castillo no haga una pregunta de esas que le gustan, porque seguramente va a sacar su frustración cruzazulina y hoy no estamos para hacer chistes tontos. Está bien. Puedes mandarla a @Arturo Carlos, ahí escríbela o te la contesto para el viernes. Y llame al ver que está esperando, 2 días a la semana necesito el servicio, mi querido Beas. Además, máximo avance, ahí está la casa, ahí está la casa. Pero bueno, mira, te iba a decir un comentario, Chato, pero tú, Fer Ceballos y todo se pueden ir, mira, muy lejos. Muy lejos. Gracias, Carlos. Buenas noches. Mañana. Pásenla bien. Mañana miércoles. Sí, señor. Hoy martes. Gracias, Luis. Buenas noches. Pásenla bien. Descansen. Quédese con Pepe Cárdenas.